que han atentado en la Argentina según nuestra justicia y no hace absolutamente Waldo, nada. ahora seguimos hablando de esto, pero también quiero incorporar a la conversación a Mario Negri, titular del bloque de diputados de la UCR. Mario, ¿cómo estás? Bien. Acá estamos sorprendidos porque no entendemos por qué la Cancillería Argentina no hizo algo para capturar al iraní acusado de autor intelectual del atentado a la AMIA. Miren, es muy sencillo. Hay muchas lecturas, pero ustedes recuerden que hasta unos días antes de la asunción de Ortega, el gobierno iba a estar presente. Se levantaron algunas voces de acá y decidieron que no iban a comparecer. Se dijo que era por el tema del fondo, una cuestión política. En realidad, pretender decirle a la gente que el gobierno no sabía que este personaje iba a estar ahí es un acto de inmensa ingenuidad, es tomarle el pelo a la sociedad argentina. Estamos hablando del vicepresidente encargado de las relaciones económicas de Irán, que tiene pedido de captura internacional. No es alguien que sale a vender ropa por Latinoamérica y baja de una bicicleta. Además, según la información, la vicepresidenta, esposa del dictador Ortega, 10 días antes, estaba avisando quién eran las visitas porque estaba chequeando quiénes iban a ir. En tercer lugar, la ridiculez, la payasada del embajador argentino de decir que se enteró por un matutino de acá de que esta persona estaba presente en la ceremonia. Pero por favor, esto pone al desnudo de que la Argentina, este gobierno, la ha dejado sola en el mundo o con los peores amigos. Es más, yo creo que le ha pegado la línea de flotación al presidente de la CELAC recientemente electo, Alberto Fernández. Le han tirado un exocet los amigos. Eso demuestra de que la CELAC es la constitución de un grupo sobre una base de ideología fundamentalmente autoritaria que tiene muy poco que ver con la democracia. Mario. Y si la devolución de un amigo que te acompañó a través de su canciller en tu asunción es la visita a quien trató casi como un hermano entrañable que lo visitaba en Nicaragua, yo creo que el presidente Alberto Fernández o rompe relaciones con Nicaragua, hace una protesta como corresponde, o creo que se ha desnaturalizado ya definitivamente, más allá de lo que pensábamos nosotros, su presidencia en la CELAC. ¿Por qué? Por una acción directa de quienes son socios de un club de amigos políticos, ideológicos que están descolgados de lo que pasa en el mundo. Mario, es de una enorme gravedad. Mario, sí, a ver, vos estás hablando de ineptitud, ¿no? De que es imposible que el embajador argentino estuviera ahí y no supiera de la presencia de Rezai. Y acá Waldo Wolf, que lo tenemos en el piso, habla de complicidad. Son dos niveles diferentes, ¿no? Una cosa es... No, pero en alguna medida es eso, porque cuando se mueve un personaje de eso en el mundo, iba a venir a Latinoamérica, tiene captura de Interpol, además Nicaragua adhiere, es un país que Interpol participa de las acciones de Interpol cuando hay un pedido de captura. Es decir, ¿quién llegó? Un desconocido con documento desconocido a Nicaragua. El gobierno argentino ha sacado un comunicado que mejor que no hubiese sacado nada, porque lo sacó con posterioridad. Es decir, demuestra la verdad. Yo creo que el combo que nadie imaginaba en simultáneo, incitan a asaltar la Corte Suprema, a que la tomen prácticamente. En el mundo nos dejan desnudos y solos. Y en tercer lugar, les da lo mismo, a través de un comunicado nada más, pedir, repudiar cuando el embajador tendría que haber ido a la policía, hacer la denuncia, pedir que lo detengan, cuando estaba ahí. Es que eso, yo creo, Mario, recién decía de que el avión permanecía en ese lugar. Mario, que eso marca un antes y un después fuera el gobierno de Alberto Fernández. No sé si la Argentina todavía dimensionó
el escándalo que implica esto. Ya vuelvo con vos. Tengo un comunicado. Federico. Estoy de acuerdo, Todavía no se publicó, pero hay un comunicado firmado por muy prominentes miembros de la comunidad judía de distintos ámbitos, que se titula No al olvido, no a la complicidad, no al encubrimiento. Está firmado por Marcos Aguinis, Marcelo Birmacher, Diana Cohen Agrest, Gonzalo Garcés, Willy Cohen, Santiago Kovadlov, Alfredo Leuco, Jorge Osona, Silvia Plager, Daniel Sapsay, Julián Schlinderman, Diana Wang, Miguel Wiñaski, Fanny Mandelbaum, Claudio Suchovsky y alguno más que todavía no firmó. Es extenso, pero doy la idea. Esto es un coletazo, ¿no? Es el primer coletazo. Hernán, ¿vos creés que el gobierno efectivamente no sabía por una cuestión de inoperancia o es absolutamente cómplice, sabía y dijo, bueno, va a pasar, no se va a dar cuenta a nadie y resulta que nos dimos cuenta todos? No, es absolutamente cómplice desde el día 1, desde el pacto con Irán. Desde ese momento donde se busca la impunidad del atentado, es donde el gobierno muestra su camino. Este es el camino elegido. Lo vimos y lo vio la comunidad internacional y es lamentable porque esa complicidad de cara al mundo y de cara a las víctimas del atentado de la AMIA es muy doloroso. Ahora, ¿por intereses políticos o por intereses económicos? No, es por intereses políticos y económicos e ideológicos. Porque te hago una diferenciación. Boric, el presidente electo de Chile, condena este tipo de dictaduras y tiene la misma ideología supuestamente que el kirchnerismo. No, pero el kirchnerismo no tiene ideología. El kirchnerismo tiene sí, son intereses y son construcciones dogmáticas, relatos, como canciones que intentan seducir de acuerdo al momento a la sociedad. Perdóname, guardo con esto, ya termino. Pero no tiene una ideología que vos tengas sustento teórico, que puedas anclar en un proceso histórico. Bueno, se autoperciben de izquierda, ¿no? De izquierda latinoamericana. Dos cosas. Primero, gracias, perdón que te interrumpí, Hernán. Hay complicidad porque el accionar de Cancillería es casi una confesión. Hay dos cosas. Yo hablé hoy con compromisorios diplomáticos que te decían lo mínimo que tiene que hacer un país es llamar a consulta al embajador nicaragüense en la Argentina y sancionar al embajador argentino en Nicaragua. Si realmente la Cancillería no lo sabía, alguien tiene que ser el fusible por el cual la Cancillería argentina no lo sabía. Argentina se hace eco, la Cancillería, de una cuestión política, como si fuera un espectador de esto y puede repudiar. No puede repudiar quién es el responsable, tiene que pagar los costos. Y déjame aclarar un tema respecto del kirchnerismo, que lo hago habitualmente, pero a veces el público se renueva. Siempre, acá todo el tiempo. Y en esto coincido con Hernán. El kirchnerismo cambia. No es igual Néstor que Cristina, ¿eh? Néstor fue un hombre absolutamente comprometido con la causa AMIA. Néstor Kirchner fue en el 2007 a Naciones Unidas y dio un discurso inolvidable después de haber nombrado al fiscal Nisman como fiscal y de haberle dado los elementos para que pruebe en Interpol que estos 5 iraníes tenían semiplena prueba y les dictasen las alertas rojas. Quien cambia es Cristina Fernández de Kirchner. El 27 de octubre del año 2010, cuando viene Maduro a la Argentina en las exequias del presidente Néstor Kirchner, hace un giro de 180 grados. No es todo igual al kirchnerismo. Y Cristina Fernández de Kirchner, antes de la muerte de Néstor Kirchner y antes de la venida de Maduro, tenía un compromiso con la comunidad. Cambió 180 grados. Recuerden ustedes que en marzo del 2011, Pepe Eliasef, a quien este gobierno trató de pseudo periodista y también murió de cáncer y desprestigiado por parte del oficialismo, lo trató de mentiroso, mostró lo que finalmente se supo, que este gobierno se reunía a escondidas con los dictadores, con Maduro, con Irán y se aferraba al eje geopolítico que hoy hace que nosotros, los argentinos y los judíos en particular, tengamos que levantar pilotes en nuestras instituciones porque no confiamos en el gobierno argentino, porque se abraza con aquellos que dejan entrar dictadores y tipos que ponen bomba en nuestro país como si fueran amigos. Bueno, Cristina Kirchner también era diferente en los 90. Absolutamente, lo dije recién. Por eso me encargo de recalcarlo, porque el kirchnerismo no se tiene que enojar con nosotros. El que cambió de opinión fue el kirchnerismo. Iba a las Naciones Unidas y Néstor Kirchner era aplaudido por las instituciones cuando vociferaba en contra de quien puso una bomba en la Argentina. La que cambió, la que los abrazó, la que los recibió, la que hace viajar a Cancillería por el mundo para que se abrace con quienes pusieron la bomba, es Cristina Fernández de Kirchner, que es
cómplice, como decía recién Hernán, a través de la firma del memorándum con este cambio que hizo la Argentina. Mario, quiero volver con vos ahora. ¿Qué pasos debería dar concretamente la Cancillería a partir de ahora? Porque a mí hay algo que me confunde. Cancillería sacó un comunicado condenando la presencia. ¿Por qué en lugar de hacer eso, que es bastante inútil, directamente no pone en marcha algún mecanismo justamente para capturarlo a este iraní? Pero el mecanismo para capturarlo lo tiene Interpol y la Argentina tiene que accionar en forma inmediata, y el embajador estando ahí lo podría haber hecho, y si el avión estaba, como dice Waldo, con más razón. Yo lo que creo, coincido con él, en los tiempos de Néstor Kirchner tenía un sentido geopolítico, más allá del populismo que expresaba en esa nueva alianza populista junto con Venezuela de Chávez, que tenía sentido de los límites de cómo jugaba la Argentina en el mundo. Y sabía que en materia de terrorismo internacional no se podía ser ni vecino. Es decir, avanzaba y después retrocedía o negociaba, ¿no? Entonces tenía muy claro cómo se dividía el mundo. Cristina es la que pretende, inclusive, recuerden ustedes en aquella discusión de Estados Unidos, en el 4+1, sobre la política nuclear, quería que se incorpore a discutir en la Argentina el problema de lo que había sucedido, lo que pasaba con Irán, cualquier cosa imaginaba. Entonces yo creo que esto no se remedia, porque acá lo que hay que remediar va a llevar mucho tiempo, y es una nueva transición para que la Argentina vuelva en el mundo a lugares amigables, que recupere los valores de la democracia. La Argentina tiene firmado tratados internacionales a donde el espíritu democrático, la profundidad de los valores de la democracia son inviolables en cualquiera de los acuerdos, pero si en la CELAC es lo que primero no se respeta, es difícil de imaginar que si además le vas a dar el apoyo a alguien que metió preso a todos los opositores, puedas pensar de que con un acto de ingenuidad recién se da cuenta que lo engañaron. El gobierno está atrapado sin salida, porque líder, si dice que Mario, no sabía, es peligroso. Como líder y si es cómplice, peor. No lo escucho. Laura, sí, dale vos. No, te quiero preguntar esto. Como líder importante de la oposición, Waldo acaba de decir algo que es muy importante y fue muy debatido también, que es el giro de Cristina Kirchner cuando enviuda. Y cuando viene acá, Chávez, que estaba Chávez, no estaba Maduro, para el velatorio de Néstor Kirchner. Ahí pasa algo, ahí hay un giro importante, radical de ella, con respecto a la causa AMIA y con respecto a su asociación con Irán. ¿Qué crees que pasó ahí? Después empezaron los viajes de ella a Cuba. Ahí hubo un cambio. ¿Qué Yo tengo una versión. Bueno, hubo muchas interpretaciones. Se habló también, recuerdan ustedes, de una situación financiera y que venía a través de Venezuela, de lazos que se tendían sin ningún tipo de prurito, y además la vicepresidenta, todos quieren rescatar de que es inteligente, pero no necesariamente quiere decir que esté puesta al servicio de algo con cierta normalidad. También he imaginado de que en algún momento por su ego era constructora de un mundo distinto. No sé con qué ha soñado. Lo cierto es que arrastró a la Argentina a una situación que la puso al margen en el mundo y que está absolutamente aislada y que ha violado los principios que la llevaron a ser destacada en el mundo entero a partir de la recuperación democrática, y cada día la degradación es mayor. Por eso yo creo que nosotros nos encaminamos no solamente a resolver un problema de la economía muy difícil, sino a una nueva transición en el 2023, porque Mario, hay que reconstruir institucionalmente a la Argentina y ubicarla en el mundo de nuevo. Hoy está sola, aislada, no tiene amigos. Le silban a Biden para que le arreglen el fondo, y mientras tanto en Nicaragua se esconden y tapan lo del iraní. Es absolutamente imposible. Mario, recordemos que había una embajada paralela con Venezuela y hay causas judiciales que acreditan eso. Pero recuerden ustedes los negocios que había con la embajada paralela. Claro que sí, que todavía seguimos pagando esa factura. Waldo, ¿querías decir algo? No, otra cosa más, además que el kirchnerismo cambia y se enoja con la personalidad que tenía antes y tiene que atacar al otro para que no se hable de eso. La política respecto del terrorismo en el mundo está bien diferenciada, y los países que están alineados con los países democráticos,
con el mundo civilizado como lo conocemos nosotros y no dictadores, tiene una serie de manejos de la inteligencia del terrorismo. La Argentina cambia de la noche a la mañana cuando lo denuncia Nisman en su momento, el 14 de enero del año 2015, lo echa Astiuzzo, que declaró que la presidenta le dijo que deje de investigar a Irán. Lo declaró en sede judicial y pasa a ser un hombre buscado, después de haber sido el hombre que puso Néstor Kirchner al servicio de la unidad fiscal AMIA y del fiscal Nisman, pasa a ser un perseguido que se escapa del país. Jaime Astiuzzo pasó a ser perseguido, se escapó del país. Mataron a Lauchon Viale, que fue un hombre de inteligencia, y en ese momento debía estar Astiuzzo en ese lugar y también lo fueron a matar. Quien ha cambiado es el kirchnerismo, quien ha traicionado un compromiso histórico, lo dijo Mario en un discurso inolvidable, él sabe que yo lo respeto mucho como figura y como orador, cuando dijo: ustedes rompieron el pacto que tuvo la Argentina entre todas las fuerzas políticas del memorándum con Irán, aquel día que dijiste lo tengo acá, Mario. Los que cambiaron fueron el kirchnerismo. Néstor Kirchner fue un hombre aferrado a la defensa de la investigación del atentado y la acusación de Irán. La que se abrazó con Irán es Cristina. El que cambió es el kirchnerismo y se enoja con nosotros. Ahora, por Delía se abrazó Cristina a Irán, me cuesta creerlo. Por gente como Delía, por ejemplo. Eso sí es una discusión enorme de por qué lo hizo. ¿Qué lo hizo? A veces es indiscutible. No tenés absolutamente ninguna duda que antes no lo hacía tampoco. Yo coincido con Mario. No la conozco a Cristina Fernández de Kirchner personalmente, la vi 2 veces en mi vida. Pero sin duda ella cree, como decía Mario, que toda la energía y el carisma que tiene, en vez de ponerlo a disposición de lo que en su momento lo puso su marido, con quien tenía otras diferencias, lo pone al servicio de encolumnarse detrás de lo más malo que hay en el planeta y de lo más malo que hay en el vecindario. Aquellos lugares donde no solo se abrazan con quienes pusieron la bomba, aquellos lugares donde se encarcelan a los disidentes, donde se encarcelan a la oposición, donde se cercena la posibilidad de expresarse, donde la gente emigra. Eso es lo que hizo el kirchnerismo. Bueno, también hoy cambió somos su relación Venezuela. con Nosotros teníamos Astiuzzo, miedo ¿no? de ser Venezuela. La Argentina hoy tiene cortes de luz. Está aislada del mundo. El Poder Ejecutivo pide que se persiga la Corte Suprema. Y nos abrazamos con quienes nos pusieron bombas. Los mismos venezolanos están siendo Venezuela. Nos decían locos a nosotros cuando decíamos que esta gente nos lleva a ser Venezuela. Bueno, nos están hirviendo en la olla como una rana despacito. Esto ya es Venezuela. ¿Vos decís que nosotros no nos estamos dando cuenta? Bueno, cada uno se da cuenta en función de lo que puede. Yo, lamentablemente, me di cuenta hace rato y dije que este presidente era cómplice de esto. Ojalá la ciudadanía se termine de dar cuenta en su conjunto. Hace 2 meses la oposición ganó una elección. ¿Esto no puede ser señal de otra cosa? No, esto es lo mismo que viene ocurriendo. No digo por parte de la sociedad. ¿A qué te referís? Que busca un cambio de aire, un cambio de rumbo. La sociedad sí busca un cambio de rumbo. La sociedad está desesperada. Digo, y déjame decir algo. Sí, por supuesto. No, Waldo, esto que decías vos, Pablo, ya salimos de ahí. Ya salimos de ahí. Nosotros tuvimos, como nos llevaron a ese acuerdo con Nicaragua, con Venezuela, a este pacto con Irán, a esta complicidad con lo que pasó en Nicaragua, podemos salir, porque ya salimos. Nosotros ya propusimos en Argentina un debate de salida, con errores, con aciertos, con intentos. Tenemos que volver a intentarlo. Y lo podemos lograr, porque parte del discurso y parte de la psicología kirchnerista es la idea de el fracaso, la idea de es lo que hay, para esto estamos, este es nuestro destino. Cristina Kirchner va a esos lugares porque es donde puede ser. Quizás no pueda ser en otro lugar. Primero creo porque profundamente tiene esos valores y tiene esa concepción política. Y aparte creo también que desde un punto de vista puede desarrollar su ego donde le da. Y le da desarrollar su ego ahí. Ahora, en términos de salida de la Argentina, nosotros tenemos que tener la tranquilidad y la conciencia que si ponemos los temas arriba de la mesa, que si los debatimos a fondo y que si conjuntamente, entre todos los argentinos, decimos, miren, este es el diagnóstico, esta es la solución, estos son los esfuerzos, esta va a ser la transición, nosotros podemos salir. Y podemos salir más rápido de lo que imaginamos. Lo que tenemos que hacer ahora es bancar estos 2 años, plantarnos como nos tenemos que plantar.
ir a pelear por los precios, ir a pelear por los derechos humanos, hacer estas A denuncias pesar que de las tenemos que hacer. diferencias internas. No, absolutamente. Eso sí, eso déjame, digo... Absolutamente, me parece que ahí no hay, puede haber diferencias en el tono, en el color, pero no hay diferencias. Quiero darle de la fondo. palabra, hay quiero darle la diferencias palabra a Mario Negri, que está levantando la mano, pobre, No, del otro lado del un breve Zoom. comentario. Antes, Mario, para ser organizado, perdón, le quiero despedir a Hernán Reyes. Me dijeron que Parto. te tenés que ir, te liberamos. Muchas gracias. Y gracias por la vehemencia, Muchas gracias. como Chao, siempre. Gracias. Ahora Abrazo, sí, Mario. Mario. Igual puedes esperar un cachito, Hernán, no hace falta que te vayas. Es ya. agregar un comentario de interpretación. Yo creo que hoy uno de los problemas que tenemos que prestarle mucha atención es que el gobierno ha logrado una naturalización de los problemas con la misma categoría y la misma envergadura. Da lo mismo. Y con una sociedad que tiene una enorme fatiga social, que lleva 2 años entre pandemia, frustraciones, cuarentenas eternas. Entonces, da lo mismo. Es decir, nada causa asombro. Y cuando una sociedad pierde la capacidad de asombro, puede ver a un viceministro que es más loco que el que convoca a ir a lo de la Corte y tomarla, o un ministro que fue antes a la Corte y casi le orinó adentro el tribunal en vez de ir a saludarlo, y sin embargo es como que no pasara nada. Entonces todo es lo mismo, te matan a las 10 de la mañana, a las 11, y van las noticias junto con la noticia del tiempo. Y el gobierno sigue cambiando una cosa por otra, una velocidad, donde una sociedad fatigada, es aprovechada de una manera. Fíjate que cuando comenzó la pandemia, cuando el gobierno cambió la agenda, cuando nos metió la cuarentena eterna, cuando cambió las prioridades, cuando vino Vicentín, cuando vino el problema con el campo, la reforma judicial, la gente en plena pandemia salía a la calle. Y sin embargo, ahora hay hechos de mucho más gravedad institucional, porque hay un deterioro por parte del gobierno enorme. Ahora hay un orden de prioridades en la sociedad, en la enorme fatiga que tiene, que nosotros tenemos que leerla. Por eso también, una de las virtudes que tuvo Juntos por el Cambio fue administrar sus diferencias y permitir que en esta elección la gente encontrara un carril homogéneo a donde expresarse y ponerle un freno. En otros países castigó por los extremos directamente. Podría haber pasado acá. Ahora, si nosotros no cuidamos eso y no ordenamos bien las prioridades y no leemos bien la fatiga social y cuáles son las cosas a las que le tenemos que subir el tono y de cuáles nosotros tenemos que bajarnos del tono, es probable que la fatiga también nos pueda castigar, porque los millones de votos que nos acompañaron a nosotros no son propiedad nuestra. Es una cláusula de un contrato de confianza, de expectativa, de salir de un país que vuelva a la normalidad. Mario, eso quería preguntarte sobre el tema de las prioridades. Después de que ustedes ganan y la sociedad deposita esperanzas en ustedes, el bloque radical se partió en diputados. Y la verdad es que... No, el bloque no se partió. Bueno, hubo una división entre evolución... No hubo ninguna división. No hay Hubo división. A ver, contanos. Hubo colegas que no fueron directamente a la elección, que hicieron otro bloque. Bueno, está bien. Pero si lo ves pasar a Rodrigo de Loredo, ¿lo saludás ahora o no? Yo soy una persona educada, no tiene nada que ver esas cosas. Está muy bien. Bueno, a ver, fue Ya leído a mi edad, por los imagínense votantes. ustedes Mario, yo hiciera política de esas cosas. eso fue leído por los votantes como una lucha de egos y fue muy difícil explicar que No, eso tenía... Pero está déjame muy mal. terminar la pregunta. Que eso tenía que ver con un interés colectivo, ¿no? La gente entendió que se estaban peleando por cargos. ¿Qué tiene que ver eso con las prioridades? ¿Cómo lo ves vos? No, por supuesto que tiene que ver con las prioridades, porque la gente te votó para estar unido y si vos en vez de unirte te vas y no aceptas las reglas de juego de la democracia, tenés un costo, donde obviamente lo termina pagando todo el mundo, pero no quiero hablar de eso. Digo, debo decir otro tipo de cosas si quieren, pero en todo caso, no es que acá no puede haber diferencia. El tema es cómo uno administra las diferencias. Bueno, ¿Y qué ahí es lo va, que Negri, pone a Julio propósito en esta etapa? de eso, me quiero detener ahí. Hace poco, en una entrevista que dio a La Nación, Lustó manifiesta la necesidad de dar un debate interno en el radicalismo. Ahora, muchos leyeron que precisamente ese debate interno no es lo que le interesa a la sociedad.
Entonces, ¿cómo hacer para resolver esas naturales diferencias sin darle la espalda a la sociedad y, por otra parte, cumpliendo con lo que la sociedad mandó con su voto? Y la agenda que tiene que discutir la política es la agenda que está demandando la sociedad. Y si no, te vas a la banquina, quedas descolgado. El país tiene incertidumbre, tiene por delante ver si acuerdo o no va a acordar el gobierno con el fondo, si nos vamos a ir al default, qué hipótesis tiene si se va al default. La sociedad quiere saber si va a tener posibilidad de que no lo sigan matando impuestazos, quiere saber si el gobierno se enamoró de la inflación y la nave madrina que tiene es la inflación, porque con eso licúa, pero no tiene un programa económico. Quiere saber si va a haber posibilidad de crecer, de trabajo. Vamos con una inflación proyectada al 60% y eso lo paga la gente. Le dejo... ¿Cómo nos ubicamos frente al mundo? ¿Qué grado de seriedad tenemos? ¿Somos esclavos de la ley o nos da lo mismo la ley? Yo creo que ese es el debate. Y Juntos por el Cambio, porque yo creo que tenemos todas las posibilidades de ser gobierno. Pero no se vota mañana, quedan 2 años. Claro, retomo, Mario, algo de lo que dijiste recién y planteo la pregunta. Echar a los miembros de la Corte es parte de la agenda de la sociedad. Esto decía hoy, por ejemplo, Horacio Rodríguez. No, ¿cómo? Ahora no, te doy la palabra de favor. vuelta, Mario, pero ahora quiero mostrarles un poco lo que decía hoy el jefe de gobierno porteño. Ahí volvemos. Sí, Bueno, a mí me parece muy grave el avance, el ataque del gobierno nacional a la Corte. Muy grave. Que participen en una marcha funcionarios nacionales pidiendo la renuncia de la Corte me parece gravísimo, gravísimo. Que el presidente lo avale me parece gravísimo. Creo que el principio de división de poderes es uno de los principios básicos de un sistema republicano, que es lo que dice nuestra Constitución. Por eso me preocupa tanto esta situación. Mario, ¿lo escuchaste al jefe de gobierno porteño? Sí, pero no solo lo escuché a él, lo pienso, lo he dicho, lo hemos manifestado muchas veces y yo creo que el gobierno, en la medida que se pone más grosero frente a la Corte, marca inversamente proporcional los temores que tiene de que la justicia profundice la investigación sobre el pasado y sobre hechos de corrupción. Entonces atacan con una manera donde ya perdieron todo tipo de prudencia, ¿no? Y sin límites, obviamente. Ahora, por eso dije que se naturaliza todo. Es tan grave lo que ha sucedido con lo de la Corte, es tan grave que, bueno, no hay una manifestación. Es que ya tenemos varias, ¿no? Tenemos la Corte, no es tangible, tenemos la Corte, tenemos Nicaragua, tenemos varias. Sí, lo tengo a Waldo levantando la mano hace 5 minutos, así que ahora otra vez tu turno, Waldo. Gracias, siempre es un placer intercambiar ideas con Mario. No, es importante recalcar lo que decía Mario y el tema de cómo estamos dentro de la oposición. Esta semana que pasó, el oficialismo sobre todo se hizo eco de marcar diferencias entre dos grupos a los que han denominado halcones y palomas, ¿no? Y nosotros tenemos que tener la sapiencia de no esconder nuestras diferencias y de transmitir a la gente que vamos a discutir. Yo con Mario comparto bloque hace 6 años y le tengo un respeto enorme y desde ya el radicalismo. Como partido centenario, como partido sostén de las instituciones. Ahora, yo puedo disentir con Morales y eso no me transforma en enemigo de Morales, todo lo contrario, es el presidente de la UCR. Y si yo no puedo decirle algo a Morales, estoy en el espacio equivocado. Me debería ir al kirchnerismo donde nadie puede decirle absolutamente nada a Cristina Fernández de Kirchner. Y en 6 años que llevo de diputado jamás tuve una diferencia con Morales y me planté al lado de él para defender la excelente gestión que hizo en Jujuy y la lucha contra una delincuente probada por la justicia jujeña como Milagro Sala. Pero nosotros tenemos que aprender a discutir. No es más la oposición un conglomerado de 3 partidos que estaba cuando estuvimos del 15 al 19, la UCR, la Coalición Cívica y el PRO. Hay diferencias dentro de la UCR, son todas de la UCR. Las tenemos que aprender a dirimir mientras vamos en este camino hacia el 23 y se define el líder. No somos uno solo tampoco, apareció López Murphy, está Monzó con un nuevo bloque, aparecieron los liberales. Waldo, hoy se sacaron lo que una tiene foto. que aprender, lo que tiene que aprender
la política, para mí, mi humilde aporte desde donde vengo y desde lo que soy, es que se puede discutir, no tenemos que ser funcionales. Yo no tengo ningún problema, todo lo contrario, con Morales o con quien sea, pero puedo discutir con él, debo discutir con él. Waldo, hoy hubo una foto, bueno, las fotos vos sabés que tienen un significado siempre en la política, nunca son ingenuas ni inocuas. Una foto entre Morales y Larreta y el mensaje de esa foto era un mensaje de unidad, ellos dicen, hacia los halcones. Sí. ¿Cuál es tu mirada sobre esa a mí no me foto? molesta que me digan halcón. Yo te diría que hacia todos, ¿no? No, pero a mí no me molesta, digo, a ver si se entiende. Las palomas sin halcones no van a llegar a ser gobierno. Y los halcones sin paloma tampoco. Porque en un equipo vos necesitas a alguien que se plante como yo hoy y le dice cómplice del terrorismo internacional de este gobierno, y alguien que se siente a hablar. Yo no cumplo con el rol de paloma. En un equipo vos necesitas a alguien que raspe, alguien que la pise, un presidente del club, un técnico. Pero vos decís que pueden convivir. No digo que puedo convivir. Que deben. Debo convivir. Déjame ir un cachito con Mario. Mario, ¿cómo ves todo este afer Morales y resto del mundo, por decirlo de alguna manera? Nada, después lo que estoy viendo en el país, las cosas que puedo decir las digo personalmente, converso. Pero en lo que vive la Argentina, nosotros no podemos hacer de tenores todos los días a las 8 de la mañana, solamente porque tengamos ganas de cantar. Yo creo que hay situaciones distintas, tienen distinta envergadura. Nosotros hemos sido gobierno hasta hace 2 años, y ahí hemos tenido cosas que acertamos, y otras que no. Está bien, Mario, pero pero concretamente hay que incorporarlo como capital. Lo que yo, ¿sabes qué es lo que sucede? Yo no pongo mi energía ni en halcones, ni en palomas, ni nada que se parezca. Soy muy plural, acepto las opiniones, tengo una experiencia. Pero vos considerás que Gerardo Morales le jugó al kirchnerismo. ¿Vos considerás que Gerardo Morales le hizo el juego al kirchnerismo? Pero no, también decían que Larreta era kirchnerista. No, pero te lo pregunto a vos, No, pero no, porque yo no entro en esa calificación ni en ese debate. Te digo la verdad, no lo tomes a mal, pero no, ¿cómo lo tomes a mal? No, yo te digo, yo creo que no. Me siento que no. No, yo considero que no. De hecho, es importante, por eso hay que poner la cara. Yo en su momento lo que dije. Me siento que bajo la vara. Yo en absoluto. Yo creo que hay que afirmar y hay que dar un salto cualitativo en una coalición que se mantuvo durante 4 años parlamentariamente, más que una coalición de gobierno, y ahora hay que dar un salto cualitativo. Hay que ir hacia una coalición de gobierno, y eso presupone programa. No hay margen para equivocarse. No podemos cometer errores si los cometimos antes. Esa es una experiencia que tenemos que capitalizar entre todos. Y si es una coalición, es diverso, con orígenes distintos, y hay que administrar esas diferencias. En eso consiste el secreto. Nosotros en el Parlamento la hemos mantenido lo puede decir Waldo, 6 años, primero como oficialismo, en el rol que nos tocaba, como oposición exactamente igual, pero significa, la política es un tema demasiado importante como para que uno lo llame halcones o paloma, o le ponga sobrenombres a la mañana y bueno, no pero cambie esto a la entiendo, noche. pero esta es una discusión que está en el espacio de ustedes en Juntos por el Cambio. Waldo. No,